Hola, queridos auditores, bienvenidos a Stalkers. Al momento de la captación de este episodio, los comicios de la histórica elección que se vivió recientemente en Chile aún no habían cerrado. Por tanto, en este episodio nuestros comentarios sobre este hito histórico son bastante pasajeros, ya que desconocíamos exactamente el resultado que daría la elección. Pero dado el carácter histórico de estas elecciones, quisimos agregar ciertas reflexiones sobre este acontecimiento al inicio de este episodio. Y sin entrar en los detalles que sin duda abordaremos en el próximo episodio, quisiera comenzar por decir que ya hace mucho tiempo que necesitábamos este cambio. Durante décadas, distintos sectores debilitaron la esperanza por un mundo mejor, básicamente, usando la traba constitucional, utilizaron la manipulación electoral e incluso reprimieron a todo un pueblo para evitar a toda costa que este cambio ocurriera. Y no me cabe ninguna duda que estos sectores tratarán de utilizar sus amplias herramientas para que no se plasmen los cambios que necesita Chile. Lo que se mostró recientemente es que esta realidad es difícil de sobrepasar, pero no imposible de superar. En nuestro primer capítulo hablamos de la película Stoker y de cómo esta obra retrata un contexto estancado donde tenemos miedo al cambio y al futuro, donde no podemos imaginar una realidad distinta a la cual vivimos. Gracias a las noticias que recibimos este domingo, en cierta manera, al menos por ahora, esta representación parece mucho menos apropiada a nuestra situación que hace solo 1 o 2 semanas atrás. ¿Para qué hablar de hace 2 años atrás? Y bueno, hay una belleza poética, yo creo, cuando la dignidad se afirma en frente de la gran adversidad, cuando ésta se afirma frente a los grandes obstáculos del progreso y la evolución humana, el miedo, la desesperanza y la represión. Cuando estos episodios de afirmación ocurren, nuestro mundo exterior cambia al igual que nuestro mundo interior. Por un lado, se abren grandes posibilidades en lo que podemos hacer en nuestro mundo exterior. Por otro lado, la revitalización de nuestra esperanza hace que veamos de manera más fraterna a cada miembro de nuestra sociedad, lo que en sí tiene impactos positivos sobre nuestras comunidades. Y eso, por eso hay que estar muy agradecido, no olvidar nunca a todas las personas que hicieron esto posible. Y seguramente se vienen grandes desafíos y obstáculos en el futuro que, que pueden frenar los grandes cambios, pero estos podrán ser superados si todas y todos siguen mostrando la claridad, unidad y coraje que ha sido característica de este último tiempo. Le dejo ahora a Lucho la palabra para que dé sus impresiones. Bueno, comentarios sobre lo que pasó la elección del día domingo pasado. Bueno, la verdad es que yo quedé bastante sorprendido, yo creo, porque nadie se lo esperaba. Y todos aquellos que trataron como de hacer algún cálculo o predicción fallaron estrepitosamente, así como Pepe Out, la Academia, Kenneth Bunker, ninguno estuvo ni siquiera cerca. Y cualquiera que diga, yo creo, oh no, si esto se veía venir, mentira. La verdad es que nadie se espera esto, porque básicamente hubieron dos factores bien importantes. Uno era como el castigo que hizo la ciudadanía hacia la derecha, la concerta y el gobierno, y bueno, básicamente la vieja forma de hacer política, trayendo candidatos como de la farándula o rostros conocidos de la política. Eso la gente, la verdad es que no lo votó. Prefirió votar por gente nueva, por rostros quizás no tan conocidos, pero sí a nivel territorial, por activistas, dirigentes comunales. Entonces igual eso fue súper sorprendente. Entonces la verdad es que yo estoy bien contento con el resultado. Me parece que igual es un buen indicio de que todo
podría ser distinto a partir de ahora, al menos en temas como de democracia representativa, ya que en el fondo la gente está optando no por votar por la élite, o lo mismo siempre, sino por gente más común. Y bueno, vamos a ver si eso se convierte en tendencia más adelante o solamente fue como un, no sé, error porque la gente fue y votó por la gente que era independiente nomás. También podría estar ese factor perfectamente. Entonces habría que ver, pero por lo menos yo creo que las elecciones muestran algo que está pasando ahora, que es bien significativo y que va a hacer replantearse un poco a los políticos cómo vamos a llevar las cosas de ahora en adelante. Y también, por otra parte, empodera a la ciudadanía, empodera a decir, oye, ¿sabes que en verdad nosotros podemos como elegir a nuestro representante y no tiene por qué ser una imposición de ellos? Entonces ahí hay harto que reflexionar. Bueno, esas son mis impresiones como a primera vista, luego de saber los resultados, que bueno, fueron bastante alentadores. Bueno, después de estas aceleradas primeras impresiones que agregamos al inicio de este episodio, les dejamos con un momento reto que puede ser aplicado para hoy en día, donde Piñera y Alessandri analizan sus recientes derrotas. Caminos de la vida no son los que yo creía, no son los que yo esperaba, no son los que imaginaba. Tanta persona. Qué buena canción. Muy buena canción. Benjamin. How are you, sir? Nice to see you. Welcome. Thank you, my friend. Welcome. Thank you. We proceed now to the signing ceremony. Welcome to the signing ceremony. Bienvenido a la ceremonia de firmado de tratados entre la República de Chile y el Estado de Israel. En su presencia, su excelencia, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y su excelencia, primer ministro del Estado de Israel, señor Benjamín Netanyahu. Qué bella ocasión, nos hemos visto muchas veces, tenemos mucho en común, pero también creo que Chile e Israel tienen mucho en común. Compartimos el valor de la democracia y los derechos humanos, compartimos una creencia en la economía de mercado y también hemos promovido estos valores en nuestros países respectivos. Creemos en el emprendimiento, en la creatividad. Tenemos relativamente economías pequeñas, pero vibrantes, y creo que eso es reconocido en Latinoamérica, la capacidad de Chile en este aspecto, y también Israel en el Medio Oriente y en el mundo, con su capacidad de innovar. Somos miembros jóvenes de la OCDE y hemos atraído inversiones extranjeras de todo el mundo. Así que hemos logrado mucho separadamente, pero podemos lograr más juntos, porque hay muchas áreas donde coheremos y podemos cooperar. Lo discutimos en Brasilia, cómo podemos incrementar la cooperación y los intercambios entre Chile e Israel, y no menos importante, entre las empresas. La última vez que nos vimos en la inauguración del presidente Bolsonaro en Brasil, nos comprometimos a promover esta cooperación y estamos haciendo esto hoy en día. Hemos firmado 5 tratados y vamos a firmar 4 más. Creo que esto va a aumentar la capacidad que tenemos para afrontar nuestros desafíos, y vamos a hacer todo mejor juntos. Tenemos ganas de continuar y discutir con usted y su delegación.
Y también es un agrado tenerlo a usted y su esposa Cecilia en nuestra residencia y le damos la bienvenida, amigos, de nuevo. Ahora habla Piñera. Muchas gracias, primer ministro Netanyahu. Chile e Israel han tenido 70 años de relaciones, pero es mucho más que eso, es amistad y colaboración. Pero además de eso, compartimos valores y principios, y eso hace todo más fácil. Compartimos nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y el comercio libre y abierto, y por eso nuestra relación va a crecer, y estoy seguro que lo mejor está por venir, y vamos a construir eso. Hoy día hemos firmado o vamos a firmar 8 tratados que son extremadamente importantes porque la sinergia entre Israel y Chile son muy poderosas. En muchos aspectos tenemos muchos temas compartidos. Por ejemplo, el tema de la agricultura y de nuestros desiertos. Y voy a pasar al español para explicar los tratados. Vamos a firmar 8 acuerdos que son muy importantes para Chile y que van a cambiar la vida para mejor de los chilenos. En primer lugar, un acuerdo en materia de energía para poder utilizar en plenitud las nuevas tecnologías y producir energía del sol, que le va a cambiar el rostro al norte de Chile y nos va a permitir tener una matriz energética limpia sin carbón. You're not going to believe this. I understood every word you said. You are a very good student. Well, I promised my father I didn't get all the way, but I understood every word you said. Second, in terms of water and agriculture, agua y agricultura, Israel ha desarrollado una tecnología para poder regar el desierto. Y esa tecnología la queremos aplicar en Chile para poder regar nuestro desierto y poder sacar frutos fecundos y mejorar la calidad de vida de las regiones del norte de Chile. En tercer lugar, vamos a firmar un acuerdo en materia de ciberseguridad. Chile es un país vulnerable a los ataques de ciberseguridad y vamos a colaborar para hacer que ambos países seamos más resilientes frente a los riesgos que significan ataques de ciberseguridad. También vamos a colaborar en materia de defensa, como lo hemos hecho durante muchas décadas. También vamos a colaborar en materia de defensa, como lo hemos hecho durante muchas décadas. También vamos a colaborar en materia de defensa, como lo hemos hecho durante muchas décadas. También vamos a colaborar en materia de defensa, como lo hemos hecho durante muchas décadas. Hola, soy Pancho. Y yo soy Lucho. Bienvenidos a Stalkers. Como pudieron haber escuchado ahora hace un momento, escucharon un extracto de nuestro presidente acordando cooperación de defensa y en otras materias con el Estado de Israel, lo que esto nos indica que lo que está pasando hoy en día en Palestina es algo que no solamente afecta al otro lado del mundo, sino que algo que nos afecta a nosotros también desde hace muchas décadas, como claro. Vamos a mostrar en la descripción del episodio, porque resulta que el Estado de Israel, que lleva reprimiendo hace muchas décadas el pueblo palestino, ha prohibido la dictadura en Chile, ha contribuido a la... Ha sido el principal proveedor de armas de Chile para represión en dictadura. Sí, y en dictadura a lo largo de la América Latina, y además sigue metiendo la cuchara con la militarización del Gualmapu, y quién sabe, quizás lo vamos a ver mucho después, qué rol jugó Israel con el estallido social, proveyendo armas, cooperación de, entre comillas, defensa. Entonces, todo esto para decir que, bueno, mucha solidaridad con la gente de Palestina. Aguante Palestina. Sí, aguante Palestina.
y que bueno, esto es un tema que lo vamos a ver el próximo episodio con más detalle, pero es un tema bien preocupante que ha pasado esta última semana. No sé si quieras como agregar algo, Lucho, sobre el tema. Sí, que estuvimos conversando y nos pareció que es importante así como hablar de este tema, ya que, pucha, en verdad igual, como tú dijiste, está más relacionado con Chile de lo que pensamos y el conflicto con Chile e Israel, perdón, entre Palestina e Israel, es una cuestión que sí, siempre da que hablar, ya muchos años siendo noticia y que también es algo que nos gustaría explorar un poco más, también instruirnos del tema y poder conversar ahí de cuáles serían como las causas y posibles soluciones, que bueno, tenemos ahí nuestras teorías Sí, sí, y sí. bueno, tú, Pancho, piensas que no es tan complejo después de todo. Pero bueno, eso vamos a Creo, hablarlo más adelante. creo que, creo que como los muestran en los medios, como que los medios siempre dicen, es un tema complejo, como que como que es un conflicto que tiene una larga data, de hace muchos siglos, incluso milenios, Milenios, claro. es un conflicto incluso religioso, etcétera. Eso es como lo que los medios nos dan. Y bueno, obviamente los medios, en especial en Chile, omiten. Viven de eso y también Sí, omiten todo el omiten. hecho de que Israel ha contribuido a, bueno, a armar la dictadura chilena, ha contribuido a la represión en Latinoamérica, ha contribuido a la represión en África del Sur. Es un país que de hecho tiene como mucha experiencia en represión y eso lo venden. En resumen, son unos Entonces, grandes chuchas de su madre los israelitas, sí, weón. sí, son unos grandes chuches de su Ojalá, madre, ojalá sí. nadie se sienta ofendido, pero hay que decir las weas. Sí, todo esto obviamente diciendo que nuestra crítica hacia el Estado de Israel y el gobierno de Israel, obviamente no Claro, no tenemos la ningún, gente propiamente no, no, tal. no tenemos ningún problema con la gente y lejos con la gente de religión judía y etcétera. Al final nuestro interés es que todo el mundo viva bien aquí en Palestina y en todos lados. Así que Fue como el mensaje de la Gal Gadot, weón. ¿Escuchaste? ¿Leíste esa sí. wea? Sí, Súper sí, sí. amarillo, weón, súper amarillo. Así, no Sí, quiero dejar, sí, no bueno. quiero caerle mal a nadie, así que voy a decir la wea más amarilla, igual todo el mundo la odia. Pero la Gal Gadot estuvo en el ejército, pues si la Gal Sí, Gadot pues sí, es israelita. Sí. participó en los temas de ocupación. No, no sé dónde estuvo la Gal Gadot sirviendo, pero me imagino que no hizo cosas buenas. O sea, posiblemente le tocó pitearse a un par de palestinos, una de esas, ¿cachai? Entonces, Sí, sí, es bien sí, delicado el pero tema. Y yo, si fuera ella, ni siquiera abriría la boca, weón. Ni siquiera. no diría nada, no Eso diría es lo único nada. que tienes que hacer, weón. El tema es que como Sí. están las cosas, no decir algo también te puede afectar, ¿cachai? Entonces, puta, mala cueva nomás ser israelita en estos tiempos. Sí. Puta, yo creo que sí, pues hay que decir cosas, hay que decir algo, pero yo creo a veces como que me pregunto hasta qué punto tienen la capacidad de decir cosas, no sé, como el tema de la indoctrinación, de cuando uno es chico, o sea, bueno, en el colegio en Chile, no sé si, bueno, nos escucharán gente de otros lados, pero en el colegio en Chile nos enseñan mucho y vivimos la indoctrinación con el tema de la guerra del Pacífico, con Perú, El tema de la Bolivia, que Araucanía también, la sí, con el tema de la pacificación, Araucanía, entre sí, comillas, ¿cachai? y nos ignoran, no nos dicen muchas cosas, nos ignoran muchas cosas y desde ese punto de vista siento cierta empatía con la gente israelita en el hecho de que ellos deben vivir una indoctrinación 100 veces peor. Y es O difícil sea, salir ya el de... hecho de que lo obliguen a hacer el servicio militar y que cada israelita lo haga como voluntariamente, habla mucho de como su idiosincrasia. O sea, no sé si hay otro país donde cada weón que tú conozcas ha hecho el servicio militar. Hombres y mujeres, no Hombres y solamente mujeres eso. por igual. Y que además esta weá sea como valorada socialmente. O sea, los israelitas hacen esto y puta, muchos weones como que con la plata después se van a viajar por el mundo, entonces para ellos es una weá súper normal, ¿cachai? Es como, sí, bueno, el tiempo que estuve en el ejército matando palestinos, puta, y después me gusta estudiar. Y es como, ¿qué? Sí, 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 es muy raro, es muy raro. Sí, la veces que me ha tocado conocer gente de ahí, es como muy para ellos como ir al colegio, no sé, Sí, es como como, irse, no sé, a hacer como una campamento de verano, no sé, weón. Sí. sí.
Sí, y al final como negarte a hacer eso, yo creo que te destruye un poco la vida, un poco ahí, ¿no? Como que quizás te tengas que incluso ir. No sé, la verdad que son temas que quizás son más especulación. Quizás sería bueno como concentrarnos en el conflicto, el próximo episodio. Pero bueno, más allá de eso, de las noticias horribles que salen de ahí, o sea, de todos los crímenes de guerra Los que han videos, las salido, imágenes, todo eso que en verdad es bien fuerte para los que lo hayan visto. sí, y a mí me pasa que, bueno, la última vez que hubo un conflicto con Palestina fue el 2014, un conflicto grande, bueno, siempre hay un conflicto como detrás, pero ahora todo el tema de las redes sociales, que todo sale en las redes sociales, todo está Al documentado instante, o sea, no hay forma de y ocultar nada. video horrible, y al final uno entiende cuál es uno entiende que al final lo que pasó es que le trataron de robar casas y tierra a gente en un lugar que la comunidad La gente internacional, vivía. la ley internacional dice que no tienen derecho a hacerlo, lo hicieron igual. Los otros dispararon cohetes porque, bueno, no tenían otra cosa que hacer. Y bueno, y bueno, esos cohetes también lo han interceptado, pero igual ha muerto un poco de gente, no mucha, pero un par de personas. Pero lo que han dado a cambio de eso, lo que han, La represión, no, la respuesta en verdad ha la sido puta, respuesta, la brutal, respuesta ¿cachai? brutal, o No se sea, no, compara, o sea, no a se nivel de escala compara. es como, puta, yo creo que Sí. ni siquiera 1 de cada 10, ¿cachai? La No, cantidad de no, muertos no, por bando. no. Y sí, bueno, viene horrible eso. Creo que al final, bueno, como estamos diciendo, y eso lo vamos a poner en la descripción del episodio, que este es un estado que, bueno, se especializa en la represión. Es como una de sus exportaciones, es decir, cómo Exacto. podemos reprimir gente. Y de Y eso al viven, o final, sea, si al final son el sí, principal proveedor de armas de África, Latinoamérica y han financiado dictaduras, te habla mucho de cómo ese Estado se ha construido y quizás como la mentalidad que tienen. O sea, es sí, pues, bien profundo ahí el análisis que se puede hacer. y creo que al final la existencia de este conflicto, esta represión, este apartheid, la continua existencia de esto nos afecta a nosotros también. Bueno, ustedes lo podrán ver en las notas del episodio que van a poder ver en la descripción, los diferentes reportes que indican de cómo el Estado de Israel se ha involucrado en Chile y en Latinoamérica. Pero bueno, dejando eso para el próximo episodio en más profundidad. Eh, hay una otra gran noticia también. Estamos grabando en medio de otra Claro, gran noticia. Una noticia. claro que son las elecciones, las grandes elecciones de constituyentes, gobernadores, municipales y concejales, y del 15 y 6 de mayo. Llegaron el día tan esperado y la verdad es que ha sido también decepcionante, así que no ha sido una semana con buenas noticias, y principalmente por la baja concurrencia de la gente a votar, lo cual llama mucho la atención pensando que esto en verdad podía ser como un cambio, que la gente que salió a protestar iba a dar a conocer su opinión, su voto y se iba a quedar demostrado esto. Pero aparentemente hay todavía falencias en este tema de la democracia electiva, creo yo, perdón, democracia representativa, y que no se subsanan solamente con este tipo de cosas. O sea, yo creo que debería volver el voto obligatorio. Eran muchos candidatos, muchas votaciones, entonces también se entiende que la gente se confundió a la hora de votar, era demasiada información. Y por último, también el tema de la democracia representativa, como decía antes, yo creo que es una weá que está media obsoleta para los tiempos actuales, ¿cachai? Nunca va a quedar conforme porque el hecho de que un solo weón represente, no sé, a 100.000 personas, es ridículo, creo yo. Entonces, existen mecanismos nuevos, y esta semana salió los 400, que fue un estudio que se hizo como para experimentar el tema de la democracia deliberativa en Chile, que consiste básicamente en tomar muestras de la población, que sean representativas obviamente, con todos los análisis estadísticos y etcétera, etcétera, y que ellos deliberen al final por nosotros, en vez de estar escogiendo a representantes. Eso es como una forma bien novedosa que se ha puesto en práctica ya en algunos países. Todavía no es como algo que se haga para tomar todas las decisiones democráticas,
pero yo creo que es una buena herramienta y que tiene muchísimo potencial. Y hay que tener ojo ahí porque, puta, quizás sería la puerta de salida para este problema. En Islandia trataron de hacer una cosa así, como ¿Ya? que hicieron como una rifa, una cosa así como Sí, para sí, es estar como un sorteo al final. sí, en la asamblea constituyente, que no me parece una mala idea en sí. Eh, bueno, también hubieron como escaños a ciertos grupos Reservado. minoritarios reservados, bueno, y dentro de esos grupos reservados hubo una rifa también. Eh, Que me da risa que le y dé rifa. Pero, puta, es un sorteo, es un sorteo. La es rifa un sorteo, un sorteo. suena como Sí, tómbola y no es eso. sí, sí. Bueno, y al final el Tribunal Constitucional de Islanda lo anuló, po. Así, Oh, el equivalente lo maldito anuló sea. y bueno, así que nunca lo han probado en sí, desde yo creo, no sé, desde Grecia, en volada. Sí, no sé. Puta, no, es que es demasiado nuevo todavía. O sea, no sé si es nuevo, pero todavía como que siento yo que la gente no está preparada a eso porque igual somos como un poco ovejitas, ¿cachai? Que cuando nos cambian las cosas, por lo menos acá en Chile, es como, no, no se puede. Por ejemplo, una de las cosas que está en la Constitución como tema a discutir era el tema de si vamos a un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario. A mí me gusta mucho el régimen parlamentario que se aplica en países europeos, ¿cachai? En Irlanda y todas estas weas que son, puta, mucho más desarrolladas que Chile. Pero acá en Chile como que la gente le tiene miedo a eso y yo creo que es simplemente ignorancia porque no lo conoce o porque le parece como demasiado extraño, alienígena, ¿cachai? Que no esté la figura del presidente. Es cuático eso. Sí, po, que no esté la figura de el maestro al final, que es lo Claro, de que master todo, ahí que que está todo todo necesita, por que nosotros, ¿cachai? eso es lo que nos convoca al final, es un Sí, análisis bueno, y de... llevamos 13 minutos hablando de No, Israel y está otras bien, cosas. es una Sí, semana que ocurrieron hartas sí, cosas, pero al final igual es bueno lo que dices porque eso nos lleva a una buena transición sí. hacia la película que analizamos hoy en día, que al final trata de ver si necesitamos un maestro. Bueno, ve muchas cosas, pero uno de los temas principales para mí es hasta qué punto necesitamos un maestro, hasta qué punto podemos tener un maestro, y es la figura de la relación, es un análisis de la relación que podemos tener con la autoridad. Un análisis, yo creo, un poco puntual, no sé si es tan universal como quizás la película pretende ser, pero, pero bueno, sin ir más lejos, esa es la película que vamos a analizar, The Master Paul Thomas ¿cuál es? Anderson, del Sí, año de Paul Thomas 2012. Anderson, sí. Y bueno, ¿cuál fue la primera impresión de la película, Lucho, que te dio? Eh, bueno, a Paul Thomas Anderson, la verdad es que yo lo descubrí relativamente hace poco y no me gustaba tanto. Había visto, no sé, cuando era más chico, The Will Be Blood, Magnolia. Y puta, la verdad es que eran buenas películas, pero nunca como que les tuve afección, como hablábamos en el primer podcast. ¿Sí? Pero después como que me acuerdo que vi Punch Drunk Love, esta película con el Adam Sandler, y ahí como que me empezó a gustar la bola de este weón, que todavía no terminaba de entenderla, y después empecé a ver las otras que tiene como Boogie Night, Phantom Thread, y después me encantó, weón. Sabes que Paul Thomas Anderson es un director como muy bacán, pero yo creo porque es súper auténtico. No sé si te pasa que a diferencia como de, no sé, Tarkovsky, que lo hablaron en el primer podcast, o Kubrick, que tienen como su sello, ¿cachai? Kubrick por su parte la transformación humana, ¿cachai? La esencia más oscura del hombre, Tarkovsky como el tema del artista y la weá. Paul Thomas Anderson yo no sabría cómo decir cuál es su cine, solamente sé que le gusta mucho hablar como de dramas humanos y de las relaciones de personas, ¿cachai? O relaciones de personas con su sociedad. Es como un weón bien sociólogo en sus películas y también siempre explorando como la parte más bizarra de la sociedad. No sé si te pasa como con Paul Thomas Anderson, que es como un cine bien extraño. A mí, Paul Thomas Anderson, tengo una relación rara con sus películas, en el sentido que a mí me pasó un poco lo inverso hacia ti. Ujú. Cuando yo veía esas películas, en especial como 2007, en el 2012, incluso hasta 2015 con Inherent Vice, él hizo Ujú. Inherent Vice, Sí, sí, el mismo. me gustaron mucho esas películas, pero con el tiempo me empezó a gustar menos. Incluso si estéticamente son muy bonitas las películas, incluso si tienen como un valor, igual
lo que él tiene que decir. Creo que a veces es muy amplio, es como muy difuso, y eso puede ser un poco que en el momento me interesaba y ahora como que me interesa menos, pero aún así no deja de tener valor. Ese aspecto difuso de su cine, que a veces no hay como un tema, como que ves es lo que dices tú, como que ves una película y no sabes mucho cómo abordar su siguiente película, como que dices, bueno, no tiene mucho que ver con la película anterior, ¿cachai lo que voy? Sí. Eso. A mí me pasa, de Y hecho, que cuando parto viendo una película de Paul Thomas Anderson, nunca sé de qué mierda se va a tratar. Nunca. Y igual es como sí, entretenido porque al final como que te va llevando de la mano hacia una weá que puta, te puede sorprender o te puede no gustar. Pero es como la sí, experiencia en sí ya vale la pena. sí. Sí, no, sí vale. Estéticamente también mucha de la música en muchas de sus películas es bien buena. Yo creo que pocos cineastas tienen esta relación con la música. Bueno, eso es como Johnny Greenwood, que bueno, era el guitarrista de Radiohead. Radiohead es un weón muy Sí, bacán, por si no lo sí, conocen. sí. Así que eso es como lo. Pero esta película en particular, ¿a ti se te ocurrió analizarla? A mí me gusta, Ujú. y tengo una idea de por qué quizás a ti se te ocurrió, y bueno, yo sé por qué a mí me gustaría, me gustó, me interesó analizar esta película, pero quisiera saber qué es lo que tú consideras interesante en esta película, qué es lo que te llevó a querer analizarla. Sí me pasó un poco hablando del podcast de Stalker, cuando empezamos como a analizar esta cuestión de los Stalkers, de los maestros, me fui acordando mucho de esta película. Eh, y también como mi experiencia como en la educación, ¿cachai? Me pasó mucho cuando vi esta película que yo decía como, oye, en verdad como que me hace mucho ruido como el sistema trata de repente como de educar, adoctrinar gente o agarrar a estas personas que son como más marginadas, ¿cachai? Y tratar de encasillarlas por el buen camino, como lo hacen, no sé, las cárceles. Bueno, supuestamente esto es como su rol, pero al final todo eso falla y tú te das cuenta que al final me llamó mucho la atención como el hecho de que hay gente que simplemente no se adapta a la sociedad porque la sociedad no se adapta a ellos, porque la sociedad al final eh, puede que ocupe a estas personas para propósitos específicos y ahí lo vamos a ver, ¿cachai? Como para la guerra, ¿cachai? O para, no sé, tener empleados para cierto tipo de trabajo, pero en la práctica es gente que a la sociedad no le importa y por ende, una vez que dejan de cumplir el rol para el cual nosotros estamos como acostumbrados, se convierten en parias. Entonces eso me llamó mucho la atención que este weón lo abordara de una manera tan, puta, no sé si simbólica, pero la verdad es que la película nunca te deja claro qué es lo que quiere decir, simplemente te muestra weas, ¿cachai? Entonces como súper libre la exploración, yo creo, del análisis. Y eso me gustó también, porque daba mucho esta película, creo yo. Vale, es súper interesante lo que estás diciendo. De hecho, quizás me gustaría ir hacia una tangente, bueno, y después podemos volver a la película, Ujú. yendo un poco en lo que estás mencionando de tu experiencia siendo profe, de tu experiencia enseñando un poco a esto, gente quizás marginal, digamos, o que quizás tiene como un Contexto propósito, vulnerable, weón, es el eufemismo. sí, 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 contexto vulnerable y como eh, con una función, un futuro bien acotado al final, que es un poco lo contrario a la misión de la educación, supuestamente. No sé si puedas explicar un poco cuál fue cómo afrontaste eso, un poco como narrar un poco tu experiencia siendo profe, porque bueno, quizá uno se imagina cómo es estando afuera, pero quizás tú tengas otra cosa que aportar. Bueno, en la práctica uno ve mucho Freddy Quell, como después vamos a hablar más en detalle, pero de gente que al final pareciera que no está preparada para la sociedad o que tiene como su, no sé, su pieza faltante, y se ve mucho en los alumnos, el alumno que le va mal, el alumno que es contestador, pero si tú te pones como a observar, y eso yo creo que ocurre cuando uno es profe, vas conociendo el contexto del cabro y después como que muchas cosas se van explicando automáticamente al conocer a los padres, al saber la situación que vive. Entonces te das cuenta de que mucha gente es víctima básicamente de un sistema que no es capaz de integrar todas las necesidades. Tenemos todas necesidades distintas y algunos mucho más que otras. El tema es que el sistema educacional chileno está
yo creo, deliberadamente hecho para que la gente sea capaz de poder responder a una autoridad, ¿cachai? Y hacer lo que se le pide, ¿cachai? O sea, en el fondo que tú sepas aprender matemáticas, que tú sepas, no sé, prepararte para una prueba y todo eso como que después tiene impacto en el mundo laboral para que tú puedas como ser una persona funcional en esta vida, ¿cachai? El tema es, ¿qué pasa cuando no le entregas las herramientas para hacer eso? O quizás esa persona simplemente no lo hace porque, pucha, tiene otro interés, no necesita un maestro, como hablábamos. Entonces, toda esa gente al final son marginales, ¿cachai? Y el sistema educativo los barre, weón. Y es súper terrible, ¿cachai? Y por eso me llamó mucho la atención el personaje de Freddy Quell, porque dije, oye, en verdad el mundo está lleno de pequeños Freddy Quell que uno va viendo, pero que al final pareciera que nadie se hace cargo y a nadie le interesa. Es como un poco la basura que tratamos de esconder. Sí, creo que va como un poco para los dos lados. No es solamente un tema de como la gente quizás más vulnerable que tiene más necesidades, sino que quizás la gente que, bueno, que tiene necesidades como de explorar más, como que también eso, como que lo echan para atrás y como que les La limitan. creatividad, La sí, de Por todas maneras. ejemplo, no sé, yo me acuerdo una de las grandes cosas que, bueno, mirando hacia atrás, digo, qué raro era eso de el tema, todo el tema de este show que hacen en Chile, como diciendo, oh, el tema de la comprensión lectora, como, la Ujú. gente no entiende lo que lee, no entiende lo que lee. Y, y como que siempre todas las pruebas de comprensión lectora Les va es como al el pico. final son detalles, son detalles. A mí también se me olvidan los detalles, ¿cachai? Al final lo que importa es el mensaje como en sí y que estamos hablando de la misma cosa, ¿cachai? Por ejemplo, imagínate ahora estando hablando de la película, estemos hablando de detalles como, esto pasó antes que la otra cosa, o no sé, él dijo esto en vez de esto otro. Al final, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que tú lo único que importa, yo creo, que es como que tú puedas comprender algo un poco, tener como cierta idea de las grandes líneas de algo y comunicar eso hacia otra persona. Y eso, no sé, a mí, por lo menos, no sé, a ti, a mí me costó mucho y lo aprendí mucho después de lo que debería haberlo aprendido. Y uno dice, ¿a quién le conviene al final que eso sea así? ¿Me entiendes? Como, y entonces, bueno, el tema de la educación, bien importante, pero bueno, volviendo, Volviendo a la película, claro. volviendo a la película, cerrando la tangente de manera abrupta, no sé si quieras hablar un poco del trama de la película. A mí, yo creo que la película en sí, si Paul Thomas Anderson la pensaba como un bromance, como un romance entre dos personas, pero yo no lo vi tan así, lo vi como más como una exploración psicológica de Freddy Quell en sí, como que el máster no era tan interesante como, o la relación con el máster no era tan interesante necesariamente. No sé de qué piensas tú. Sí, bueno, para darle contexto a esto y recogiendo un poco lo último que tú dijiste para ordenar todas las ideas que están dando vuelta. Sí, pues, el tema, como si entiendo bien lo que dices tú, es la estructura, ¿cachai? La estructura como que en el fondo nos da un orden, ¿cachai? Una cierta figura de autoridad que nos permite como desenvolvernos en el mundo, pero que en el fondo no es necesario realmente si es que uno, pucha, realmente quiere comprender el mensaje. Como que siento yo que no necesariamente se requiere cierta estructura para poder lograr esto. Y bueno, la película de Paul Thomas Anderson habla un poco de la vida de Freddy Well, que es un ex marino, creo, un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial, que después de haber terminado la guerra vuelve a Estados Unidos y se encuentra con un Estados Unidos que bueno, nunca sabemos bien cómo era la relación de Freddy Quell con la sociedad, pero sabemos que en el momento en el que llega es como súper, pucha, abrupta y puta tensa, ¿cachai? Porque puta, se va agarrando un poco la experiencia de Freddy Quell, ¿cachai? Una vez que empieza a buscar trabajo, ninguno lo conserva. eh, Claramente tiene un problema con el alcohol y puta, esa weá me gustaría hablarla porque puta que es divertida la weá del alcohol, weón. No sé si era alcohol al final, era lo que toma. Es que, sí, bueno, Freddy Era Quell, en una, bueno, vamos a hablar, sí, vamos a a hablar veces de la a personalidad de veces este weón. a veces hasta tomaba pintura, ¿cachai? Como que no sé si era alcohol o petróleo, No, no, lo que tomaba. claro. Y
Y bueno, la cosa es que entre sus ida y vuelta por la vida, ¿cachai? Donde nada realmente le da como éxito, ¿cachai? Se encuentra con una secta, básicamente, comandada por un weón que se hace llamar a sí mismo el The Master. Eh, y bueno, la película gira en torno un poco a cómo esta secta y este weón, así como que lo agarran, ¿cachai? En el fondo como para ayudarlo, entre comillas, o en el fondo como para poder utilizarlo, no sé, una relación bien extraña, pero que tiene hartos matices, porque como tú bien dijiste, puede ser amistad, puede ser bromas, puede ser simplemente manipulación. Paul Thomas Anderson en el fondo te muestra una película sobre una amistad o relación de un weón con otro weón que vienen como de realidades distintas, ¿cachai? Y que se encontraron como por circunstancias de la vida. ¿Y qué termina pasando con esas dos personas y con esa como amistad o relación? Es como eso a grandes rasgos la trama. No sé si tú quieres como contar algo más, así como a grandes rasgos. Creo que el contexto histórico igual es bien importante porque le quita cierto peso al mundo material que quizás como que si lo hubieran situado en otra situación histórica, eso hubiera sido más importante. En específico, estamos hablando que, bueno, Freddy Quell vuelve a Estados Unidos en los años 50, que era como la época de oro de Estados Unidos, bueno, del capitalismo en general, donde había un crecimiento económico enorme, eh, incluso para gente que no tenía buena educación o incluso para gente que no tenía buena ética de trabajo, digámoslo así. Eh, la vida económica se pasaba relativamente bien. Bueno, obviamente si eras blanco o bueno, de cierta etnia, si, bueno, si Heterosexual, claro. heterosexual, si eras de otra... bueno, para Free Quell se podía funcionar bien, digámoslo así. Entonces, bueno, eso es como lo que uno como que ve, como que siempre tiene trabajo, siempre consigue trabajo y los guarda un Tienen su poquito, bonita después se va. casa, su esposa, su No hijo. sé, hoy en día yo creo que eso no sería mucho posible, ¿cachai? Como que lo tendrían súper fichado y dirían, ah, este loco no, no. Eh, y yo creo que en ciertos aspectos, para gente como Freddy Quell, bueno, de nuevo, blanco, cisgénero, hombre, heterosexual, Heterosexual. etcétera, había mucho más integración en la vida económica, como que nunca sufría mucho, digámoslo así. Entonces, como que eso se transpone al plano netamente espiritual psicológico, porque como que no tiene esos problemas muy económicos, y eso es como igual importante, en especial que, bueno, yo quería mencionar a una figura que me acordó mucho como esta crítica bueno, de Estados Unidos en los años 50, que es una figura que se llama Said Qutb, que es un Un egipcio. filósofo de nacional egipcio que fue a Estados Unidos en esta época y lo odió, y lo odió, y siempre como que decía como el problema es el materialismo, qué sé yo. Bueno, después volvió a Egipto a hacer como cosas más, fundó la, la hermandad musulmana, que después, bueno, se volvieron fundamentalistas y todo eso, pero al final como que siempre es como que esta época como que siempre como que se admite que es como lo máximo en el materialismo, que quizás en otras épocas no puede ser así, pero hay una depravidad espiritual como súper grande, comparado Sí, a otras épocas. Sí. de hecho, es súper bueno que mencionara eso porque la película aborda el tema del nacimiento, bueno, no nacimiento, pero sí como masificación de todo lo que tiene que ver como con las ciencias de la mente, ¿cachai? El psicoanálisis de Freud, ¿cachai? Toda esta weá que estudia un poco como las personalidades, ¿cachai? Y como el tema científico que había detrás de eso, porque antes, convengamos, no existía, la gente simplemente era loca porque era loca y nadie entendía muy bien cómo funcionaban los trastornos psiquiátricos. Y bueno, dentro de toda esa información que está dando vuelta y que a la gente le pareció muy atractivo, surgieron muchas sectas. Entonces también fue como un periodo donde florecieron como callampa, ¿cachai? Todas estas como agrupaciones que venían en el fondo captar este vacío espiritual que mencionas tú, donde había tanto materialismo, ¿cachai? Donde había tanto despropósito como de razones para vivir, empezaron a surgir sectas, ¿cachai? Que en el fondo te dan una respuesta para eso que tú buscabas.
Y entre ellas como que plantan al personaje principal, po, donde Freddy Ward se encuentra con La Causa, que es como la secta que vamos a ver en esta película, y que eso te quería preguntar a ti, ¿para ti qué es La Causa? ¿O qué puedes como rescatar de esa secta que es bien, pucha, singular en su método? Yo creo que, bueno, obviamente como que uno hace la analogía con la La cientología, cientología. incluso si Paul Thomas Anderson dijo que no se trataba de eso, pero en realidad todo indica que es la cientología, o sea, sí, bueno, Si saben un poco el tema, es la misma sí, historia, sí. es la misma historia, y lo que me parece interesante de eso, como abordando un poco lo que habíamos dicho anteriormente, de que esto se sitúa en una época con un alto nivel de materialismo, así como un materialismo agudizado y una bancarrota moral enorme. La gente no sabe qué hacer con sus vidas, como que todos están como robots diciendo, bueno, me tengo que casar, tener un Tener trabajo una y casa, después tener un una empleo y casa después, y sí. chao. Y, y eso es lo que hay que hacer. Lo que me parece interesante que la causa, a diferencia quizás de otras sectas, otras o incluso religiones, como que trata de resolver ese antagonismo, con el mismo materialismo, de cierta manera. Como que dicen, esto es una ciencia, esto es como, es parte de un estudio científico, etcétera. Esto no es religión, de hecho lo dicen en ciertos momentos, como que tú puedes seguir yendo a tu iglesia, pero con esto tú vas a ser feliz. Y eso es lo que me parece un quiebre bien grande, quizá, entre los cultos anteriores, que siempre había como una continuidad entre la mitología, entre paranormal, entre lo que era la fe, etcétera, mientras que esto mezcla las dos cosas, como no, esto es ciencia, cientología, esto no es una religión. Y, y al final creo que eso también, bueno, obviamente la cientología no es una ciencia, pero igual es algo que quizás vale la pena explorar, que bueno, es un caso extremo, pero hasta qué punto la ciencia se vuelve un poco dogma, ¿dónde podemos como poner ese límite? Y creo que actualmente hay muchos paradigmas científicos, en especial en las ciencias sociales, en economía, Sí. en psicología, en Sí. sociología, que hay paradigmas científicos que son dogmas y algo que vivimos hasta el día de hoy. Es como siempre que se trata de justificar ciertas cosas, como que decimos, no, esto es ciencia, etcétera, y en realidad no. Entonces, eso es como que yo creo que la causa me hace pensar en eso, como en ese fenómeno, pero llevado al extremo, que es lo mismo que la cientología. No sé qué piensas tú, qué representa la causa para ti. No, súper buen análisis. De hecho, comparto harto lo que tú dices. Para mí sí, la cientología en el fondo fue novedosa en su minuto porque logró mezclar estas dos cosas que en teoría son antagónicas, pero no tanto. O sea, ya habían gallos que habían explorado un poco el método científico sin dejar de lado la religión, como Kant, ¿cachai? Incluso Tarkovsky, que es un weón que, puta, podrá ser como muy artista de la weá, pero también tenía como su fe. Entonces yo nunca he sentido que la ciencia se contraponga con la fe. Y estos weones crearon una mezcla súper bizarra, weón. Es como una wea media morfa, ¿cachai? Porque al final carece de ambas cosas. Porque no es ni científico, porque no tiene método científico, pese a que Lancaster 2 en su pucha performance, ¿cachai? Lo logra hacer creer que hay algo detrás de lo que hace. Pero tampoco es religioso porque tú te das cuenta que la gente realmente no lo vive como si fuera algo espiritual, sino que más bien como algo, pucha, como un conocimiento, ¿cachai? Como algo que es funcional en la vida práctica y no solamente una cosa como inmaterial, como sería como la figura de Dios. Entonces, me pasa con la causa que para mí era un gran saco de mierda, ¿cachai? Pero que para la gente era súper convincente cuando no teníais como en qué más creer. Y por eso gente como Freddy Quell, puta, enganchaba súper rápido. Y no solo Freddy Quell, en la película muestran muchos personajes como de alcurnia, ¿cachai? Con plata, y uno pensaría que también con nivel educativo, igual caían en estas cosas.
Entonces tú dices, ¿hasta qué punto como sectas, ¿cachai? Son realmente cosas como charlatanería o de alguna manera igual como que logran captar ciertas cosas que la sociedad no te da? Entonces, ahí me dio a entender de que las sectas igual son de alguna forma un mal necesario porque la sociedad necesita de repente sectas, porque la gente lo pide, necesita como creer en cosas que las institucionalidades tradicionales como la religión o la ciencia misma no son capaces de proveer. Yo creo que, también igual me gustaría hacer la diferencia entre como la causa como culto y quizá otros cultos como que provienen como de fenómenos más paranormales. Pero igual tienen como algo en común, que es una especie de autoritarismo. Eh, Quizás la causa, Lancaster Dodd, que El maestro, Philip Seymour Hoffman, quien en paz descanse, eh, gran él, actor por lo demás. ese gran actor, él, él tenía cierto método científico. El tema es que era un método científico que solamente lo concernía a él. Él podía presentar evidencia eh, Para él, para él, y no había nadie que podía presentar evidencia que podía como desmentir eso. Y yo creo que al final se aplica un poco eso en ciertas ciencias, en ciertos paradigmas científicos, incluso hoy en día. Y no me parece raro que digas que la gente como con educación sea la gente que presa más... fácil de repente, este tipo de cosas, ¿cachai? Yo creo que no, yo creo que hay veces que la gente con educación es más susceptible a caer en estas cosas. ¿Por qué? Porque creo que lo piensan más, como que tienen una abstracción más del mundo, que quizá otra gente que es más ignorante o más bruta, digámoslo así, No se cuestionaría. no tiene. Yo me acuerdo una vez que en la U tenía un trabajo que hacer sobre sobre alfabetismo financiero, ¿cachai? Como qué tan informada era la gente sobre el sistema financiero, etcétera. Y estaba en segundo año, ¿cachai? Y como que hice una pequeña encuesta como de gente en la calle y, y sobre la AFP, como, tú sabes como qué es lo que tienes que ahorrar para esto, qué es lo que tienes que hacer, qué sé yo. Y se notaba que cuando uno iba como gente más o menos educada, la gente educada te regurgitaba cosas que había escuchado, ¿cachai? Como, hay que hacer esto, incluso creo que era capaz de regurgitarte la cosa que regurgitó la presidenta de la asociación en la AFP hace un La tiempo atrás. Alejandra Cox, Sí, lo de Nicanor Parra de 103 años. Un claro. absurdo, o sea, claramente no te jubilaste si trabajas hasta los 103 años. ¿Y para qué Y, necesitamos FP? Sí, bueno, podéis Sí, trabajar sí, hasta po. los 100 años, pues, Y la bueno. gente te regurgitaba cosas, así, te las regurgitaba, incluso más allá del tema político, como que decían, es así. Esto era como en 2012, 2011, una cosa así. Y, y bueno, después cuando uno hablaba con gente más ignorante, eh, no, te decían, no, esto es una estafa, yo nunca me voy a jubilar, o sea, esto claramente están robando, te roban 10% de tu sueldo, ¿dónde va eso? Yo pongo plata y no recibo nada de vuelta, y bueno, todas las cosas que ahora la gente está diciendo más y más y más. Mucha gente que no tenía educación ni nada lo tenía entendido porque quizás tienes menos filtros, como que puedes ver la realidad más, quizás como que la educación como que de alguna manera no te hace ver muchas realidades, pero la realidad que tienes enfrente, al tener menos filtro, como que eres menos susceptible a recibir estas abstracciones, estos temas que quizás estos chamullos, ¿me entendí? O sea, eh, yo creo que eso igual no me pareció chocante la película, que la gente que más caía en eso era la gente más educada y que Freddy Quell, que era era, no Un sé, paria, weón. O un sea, paria, le costara tanto, porque al final yo creo que él se daba cuenta que era tonto todo esto y como que lo superaba. Entonces, no, yo creo que en eso no estoy de acuerdo con la película, creo que lo hicieron bien.
No sé, ¿qué Ya. piensas tú si la educación es... Bueno, siguiendo un poco así como la línea de la película, para no irnos tanto por las ramas, me gustaría sí como analizar la perspectiva del personaje de Freddy Well, que creo yo como que es el gran protagonista de la película, una muy buena actuación por lo demás de Joaquin Phoenix. Si es que no la han visto, puta, es ver el Joker pero bien hecho, porque el Joker al final es Freddy Well pero con capa de superhéroe, ¿cachai? Con más sangre y violencia, pero en la práctica, weón, la raíz, ¿cachai? De la marginalidad puta, la hizo acá en esta película. Y bueno, Freddy Well es como mencioné anteriormente, un ex marino que claramente es un weón extraño para los cánones como normales. De hecho, hay una escena muy entretenida que a mí me da mucha risa, que es cuando lo están entrevistando y le están haciendo el test de Rocha, esta weá que te muestra las imágenes, y el weón contesta simplemente lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Y qué se le viene a la cabeza? Weón, pussies, a dick, a pussy and a dick. Y creo que son las dos o tres respuestas que da, ¿no? Como que no tenía más allá de eso. Y te decís, este weón es un enfermo sexual. O sea, al principio yo dije esa weá cuando lo vi. Después uno entiende que hay un trasfondo, ¿cachai? Pero lo que trata de retratarte la película en esa primera secuencia es que Freddy Krueger es una especie como de animalito, porque en el fondo vive como de lo más básico, ¿cachai? O sea, le gustaba preparar copete hechizo, era como su gran pasión. Y, y puta, era un weón también tremendamente impulsivo. Básicamente, cuando algo no le gustaba o se aburría de una vega, simplemente el weón la dejaba y la dejaba con escándalo, porque el weón simplemente perdía la paciencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención como lo bien que se captura como arquetipo también como de la bestia humana, aquel sujeto que necesita ser como educado, necesita ser como adoctrinado, sino es como una especie de paria, ¿cachai? Sí, sí, sí. Bueno, llegando a otra igual identifiqué mucho Freddy Quell con gente que conocí, que resulta, bueno, esto es un tema personal, pero resulta que a mí me trataron de reclutar a una secta, a mí y a mi amigo, trataron de reclutar a los mormones. Ah, sí. Y sí, sí, nos invitaban a jugar fútbol. Así, entonces nos decían, Ah, sí. vengan chiquillos, vamos a jugar fútbol. Y no sabían lo que, lo que no, les costó caro eso. Y yo creo que quizás yo, en retrospectiva, era más susceptible porque era más como obediente, quizá en ese sentido, pero tenía unos amigos que era en realidad como Freddy Quell, así los weones se agarraron a combos con ciertos weones, así como ¿por qué así como por el foul una vez, y nos hacían como ver estar nos hacían estar en una sesión, como en una especie de misa, donde es raro, como que ellos hacen como clase, como que te hacen clase, y eso es como la misa, no sé, es raro. Y nos hacían leer la Biblia, y los weones leían la Biblia al revés, ¿cachai? Y, Ah, bueno, se y tomaban pura para la wea, chacota la y wea. pura wea así, pura wea así, pura wea así, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y después nos terminaron echando, pues nos dijeron, no, o sea, que no vengan más acá, chiquillos. Como pasó en la Y película. sí, sí, pues sí, sí, un poco. Y yo creo, sí, en ese sentido está bien hecha la película. Y creo que hay algo en cierta gente que quizá hace menos conforme. Es como algo bueno, quizás ser un poco animal. Como que te hace que te engatusen menos. No sé. No sé. Claro, y que uno no pierda un poco sus principios. Eso que yo creo yo que es como lo valorable del personaje de Quell, que si bien puede tener todos estos defectos, ¿cachai? Alcohólico, violento, extraño, es un weón que igual nunca renuncia a sus principios. ¿Y cuáles son? Puta, son bien básicos. El weón es simplemente una persona que puta, y siento yo que es entregado. Freddy igual en el fondo cuando abraza algo, lo abraza como con tal pasión que genera como una lealtad como similar a la que podría tener, no sé, un perro, ¿cachai? Como que yo siento que eso es lo que lo conecta con Lancaster Dodd, porque Freddy Well al final se transforma en una especie como de discípulo, pero también un amigo, ¿cachai? Su guardián, por así decirlo.
Y yo creo que eso es súper bonito de Freddy Well y que me gusta rescatarlo, ¿cachai? Además como de las cosas que son chistosas. Y que también me acuerdo de ti, que tú también una vez estuviste haciendo copete hechizo, entonces, bueno, vi la weá Ah, y dije sí, automáticamente, ¡ay, pero... Pancho igual tiene algo de Freddy Well! Así como, Ah, es que digámoslo, bueno, Freddy Well durante la película, así como, bueno, toma copete con bombas, así como con, ¿cómo se llama? pero yo no Y hice con, copete hechizo así, pues, lo hice de no, nunca a fruta. ese nivel, pero me da risa cuando preparaba las weas porque teniendo alcohol en la mano, el weón no se elegía como pintura, ¿cachai? Sacaba como Sí, el aceite de las bombas, hacía como unas weas con matrazo, weón. En verdad el weón era como todo un artista con la wea de los copetes. sí, sí. No, y además era... Yo creo que eso igual es como... No sé, viene... Bien, bien cuático ese tema, porque es como que él tenía su ciencia sobre cómo hacer las cosas. Y él hacía su cuestión, hacía su ciencia y no se interesaba, era bien solitario en cómo hacía sus cosas. Nunca como que él tuvo un discípulo. Y al final, ¿qué es lo que hace que cierta gente necesite tener un discípulo o ser un maestro y que otra gente no? No sé, eso creo que es como bien interesante y en especial con respecto al final. No sé si al final Freddy Quell se vuelve un maestro o no. No, no sé qué es lo que opinas tú al respecto. Buena pregunta, porque, bueno, avanzando un poco en la trama, Freddy Krueger en algún momento se desencanta un poco de la causa cuando se da cuenta que Lancaster eh, no sé si era un charlatán para él, pero simplemente se dio cuenta que no le iba a curar a él. ¿Por qué? Porque simplemente Freddy igual no tenía nada que ser curado. Él no era una persona como que tuviera una patología y que si es que la tuviera pudiera ser curado con los métodos de este weón. Entonces simplemente decide seguir su propio camino y, y un poco retomando los aprendizajes de toda esta experiencia que vivió con la causa. Y el final es bien bonito porque yo la primera vez que lo vi lo encontré como un final como medio amargo, medio triste, pero ahora la segunda vez que lo repasé igual es un final feliz, porque Freddy igual encuentra de alguna manera como su lugar en el mundo. Él también se vuelve un poco maestro cuando repite como la misma conversación que tuvieron al principio como con esta galla que conoció en un bar y ahí te das cuenta que Freddy Well perfectamente se podría haber transformado en un maestro. ¿Maestro de qué? Simplemente de como ser Freddy Well, ¿cachai? De llevar la vida como bajo mis propios principios, sin creer en nadie más. Entonces, de alguna manera igual es bonita la, no sé, la sospecha de que igual se empoderó el personaje. No sé qué piensas tú. Sí, creo que igual es como, siento que sí se empoderó. La primera vez que vi la película, como que me dio la idea que él como que aprendió como conectar con la gente, como que se empoderó. No, no era como antes que siempre estaba como curado y como que perdía conciencia, etcétera. Pero la segunda vez que lo vi como que me pareció más raro. En el sentido como que dije, quizás él se empoderó mucho, ¿cachai? Como que él al final se volvió un maestro y ¿por qué al final? Porque al final como que uno tiene esa necesidad de querer, de querer ser el maestro de alguien, de querer enseñar a alguien. No sé si es bueno o malo, pero siento que igual es como, es raro, como esa dualidad, como que, tú necesitas como estar como ser el maestro de alguien y otra persona tiene que ser tu discípulo. En general podría ser un poco bidireccional, más horizontal. Eh, no sé, creo que la película como que adopta como muy como esa, como inevitable esa jerarquía, así, cuando quizás pudo haber pasado diferente. Como que no porque escuches a alguien necesariamente es porque quieres enseñarle algo, así como quizás puedes aprender a algo de alguien y enseñarle al mismo tiempo. Lo encontré un poco en ese sentido, un poco tendenciosa el final. Fíjate que ahora que lo mencionáis, puta, voy a decir una weá que suena súper cliché, ¿cachai? Y me va a pasar acá. Pero cuando tocó trabajar como profesor, efectivamente sentí un poco lo que tú estás diciendo. Esto como de que uno le enseña a los alumnos, pero al final los alumnos te terminan enseñando a ti, ¿cachai? Porque es verdad, ¿cachai? Uno siendo maestro, ¿cachai? Teniendo como la figura de autoridad de que yo vengo a enseñarte, no sé, matemáticas, igual de alguna manera estás aprendiendo de un poco de estas personas, ¿cachai? Aprendiendo a cómo ser maestro y también aprendiendo cosas de la vida, porque bueno, siempre uno
al interactuar con alguien, está aprendiendo algo. Entonces, al final, como dices tú, yo siento que la relación es bilateral. Y por eso siento yo que cuando estas sectas o instituciones tratan como de hacer que la weá no sea bilateral, ¿cachai? Se generan estas como, pucha, no sé si altercados, pero sí como roces que terminan como destruyendo la relación, que es lo que termina pasando con Frey Well, ¿cachai? Si es que Lancaster 2 quizás hubiera visto en Frey Well también como alguien en que podía aprender, ¿cachai? Quizás no se habría roto ese como vínculo que los Yo conectó. creo que en cierta manera él lo veía así, como que veía que él podía aprender de él. De hecho, yo creo que no aprendió bien de él. De hecho, como que, pero como que yo creo que él decía, hay algo acá, y después como que le venía como el reflejo como medio de líder de culto, así como el cerebro, así como automático, le decía, no, tienes que enseñarle, él está mal, yo estoy bien, mi manera de hacer las cosas, pero de nuevo, como esta cosa de cómo, quizás como estas acciones intelectuales te hacen ver las las cosas de manera errónea. Él, yo creo, su primer impresión, su primer reflejo era aprender algo de Freddy Quell, era aprender un poco la magia, era aprender un poco quién era esta persona, y al final él aprendió, él aprendió quién era esa persona. Cuando viene el final y dice, bueno, eh, creo que voy a masacrar el diálogo, pero le dice, si tú puedes aprender a vivir sin maestro, tienes que decirnos a todos nosotros. Como que él dijo, mira, esto él tiene algo de valor, pero lo rechazo. Pero entonces, eh, entonces bien rara la situación. Creo que él se forzó a ser el maestro de Freddy Quell cuando quizás pudo haber sido contrario, lo contrario en ciertos momentos, y bueno, forzar ese tipo de relaciones como jerárquicas de esa manera, quizás eso es lo que destruye inevitablemente la relación de maestro-discípulo. Y al final es lo que dices tú, volviendo al tema de los profes. No sé, a mí los profes que me caían más bien, los profes con los que aprendí más, eran los profes más horizontales en ese aspecto, como que los que a veces decían, tenían como una curiosidad de aprender conmigo. Y creo que eh, Lancaster traiciona ese reflejo. Sí, sí. De hecho, yo cuando la vi siempre pensé como que la relación de Lancaster con Freddy era como más bien científica, como en el sentido de que él se creía capaz de curarlo por las herramientas, ¿cachai? Y su método. Aparte, Lancaster 2 se ve a sí mismo como un científico, pues no sé si te acuerdas de una escena en que le preguntan así como, ¿y tú quién eres? No, yo soy filósofo, escritor, físico nuclear, así como que vos saca un currículum. Y vos decís, ¿qué? Pero dice, pero sobre todo soy un ser humano. Y tú quedas como, este bueno, es el líder de culto, entonces ya, te queda claro como que ese es su volar. Y claro, pues durante la película va como perdiendo su esencia, pero yo creo que ahí se mete un tercer personaje que es muy relevante en la película, que yo la primera vez no lo noté, pero bueno, es clave, es la mujer de Lancaster, que ella es como Es muy es el clave. cerebro como mercantilizante de toda la guay que hace Lancaster, porque Lancaster siento yo que al final no es tan distinto a Freddy Quell, los dos son buenos medio raros, como en sus bolas locas. La diferencia es que Lancaster como es un weón que puede monetarizar esto bajo los principios del capitalismo, ¿cachai? Con una familia, ¿cachai? Con una carrera exitosa, con gente con público, versus Freddy Quell que no tiene nada. Este weón como que es un líder, ¿cachai? Una persona que tira para arriba, pero en el fondo, si tú le sacares como todo lo demás, ¿cachai? La mujer, los hijos, la institución, puta, Lancaster 2 es un weón tan como alienado, ¿cachai? Como Freddy Quell. Entonces me llamó mucho la atención la figura de la mujer, weón. ¿Qué pensáis tú de la esposa? Creo que sí, es una figura muy clave. De hecho, le iba a mencionar, estoy contento que haya mencionado ese Oye, personaje. podemos hacer un paréntesis, weón, que me meo, weón, esta weón la cortáis Sí, después, weón. tranqui. Pero bueno, necesito Tranqui. la weá. O quizá la trato de hacer pro y seguir hablando mientras vaya a ver. Bueno, también, weón, sí. De repente escucho podcast que la hacen. Ya, Ya, bueno, ya hoy, dale. Voy a hoy tratar de vuelvo, hacerlo. weón. Ya. Ya, andando. Y sí, bueno, Lancaster, creo que la figura de la mujer era muy importante porque, como lo que decía Lucho, era la persona que,
era la persona práctica, era la persona que veía cuáles eran los temas que podían hacer avanzar a la organización o no. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió, quizás eso lo podemos hablar con Lucho a su regreso, era que esta persona no creía mucho en la doctrina de la causa, era muy escéptica en sí, pero se obligaba a quizás a dejar de lado ese escepticismo, a dejar de lado esa búsqueda de la verdad para ganar un estatus, para caer bien con sus patrocinadores, etcétera. Y bueno, Estamos de vuelta entonces. sí. Bueno, sí, la figura de la mujer era muy importante, la figura de la esposa de Lancaster Dodd, porque es una figura que representa en realidad la practicalidad y el materialismo que estaba asociado a la causa. Era una figura que claramente no creía lo que estaba diciendo Lancaster Dodd. Tenía un escepticismo, bueno, ni siquiera escepticismo, sabía que no era verdad lo que estaba diciendo y ella elegía no, que eso no era importante, porque al final dentro de esa lógica mercantilista práctica, la búsqueda de la verdad, incluso si esta búsqueda es muy, eh, está muy, es grotesca en la manera en que se hace en sí, esta búsqueda de la verdad no importa. Es algo que dentro de estos parámetros mercantilistas no importa, no importa en realidad aprender cosas, no importa en realidad enseñar cosas, solo lo que importa es poder avanzar, tus intereses materiales, tus intereses económicos, etcétera. Y al final creo que eso es como lo que termina destruyendo la relación de maestro-discípulo y que es lo que termina un poco destruyendo las relaciones maestro-discípulo en sí, en la globalidad, porque en el mejor de los casos, como en el caso un poco platónico, vamos a decir, como decimos, un maestro, un alumno, tienen una relación más horizontal, más igual, pero por un tema de, bueno, cómo están estructuradas las escuelas, cómo están estructurados los institutos de enseñanza, cómo está estructurada la academia, cuáles son los intereses que hay detrás de los profesores, las necesidades económicas que tienen, hay un tema de que como que tienes que guardar tu autoridad frente a los alumnos porque si la pierdes, no puedes perder más que lo que crees. Entonces yo creo que eso es como en el mundo actual, bueno, y en el de antaño también, siempre que haya una relación de necesidad económica, eso va a impedir que la relación maestro-alumno fluya correctamente. No sé qué es lo que tú creas al respecto. Sí, estoy súper de acuerdo. De hecho, me hace mucho sentido con lo que hablamos hace un rato atrás, de esto como de la bilateralidad que tiene que ver como entre el discípulo y el maestro, ¿cachai? Porque efectivamente esa relación puede como funcionar sin interés económico en la medida de que ambos se retribuyan, ¿cachai? Algo que aprender del otro. Sin embargo, cuando hay intereses económicos de por medio, esa cuestión se ve un poco presionada, ¿cachai? Y al final termina una ganando sobre la otra, que siempre va a ser la de los intereses económicos, que es como la que te da puta, el techo donde vivir, ¿cachai? La comida que puedes llevarte a la boca. Entonces, al final, estructurar todo hace las lógicas de la economía, ¿cachai? Del capitalismo, hace que estas relaciones automáticamente se vuelvan servicios, ¿cachai? Que yo creo que es uno de los grandes problemas de la educación y que yo también viví siendo profe con el tema de los apoderados. Los apoderados básicamente esperan que tú les cumplas un servicio a los alumnos y eso la verdad es que ha dañado mucho la relación profesor con los apoderados, con el mismo alumno, ¿cachai? Hay alumnos que simplemente te exigen las cosas simplemente porque bueno, sienten que están en su derecho porque lo están pagando. Y tú dices, puta, en verdad, sí, pues, en la práctica ellos están pagando por un servicio y lo que esperan como tú, agente de este servicio, es que lo des. Sin embargo, pierde todo el sentido como valórico, todo el sentido como quizás como más romántico de la idea de educación y al final se termina convirtiendo en una hueá súper fría. Entonces, al final es para peor, porque siento yo que se pierde todo y en la película lo transforma en esta como quiebra entre la relación entre Lancaster, ¿cachai? Y Freddy Well, en la escena final, ¿cachai? Donde Freddy Well como que va a reencontrarse con su maestro, como nunca sabemos bien con qué intención,
pero sabemos que en el fondo algo había ahí como que no se había cerrado, ¿cachai? Y la que corta de golpe la weá, de hecho, como que toma la decisión antes incluso como de saber qué es lo que quería Freddy, es la mujer, ¿cachai? Que en el fondo lo encara y le dice como tú no tienes solución, tú no quieres rehabilitarte, y al final ella sabía que Freddy Quell era un problema para la causa en la medida que la causa le servía cuando Freddy Quell como que fuera un weón que hubiera sido curado por esta weá, ¿cachai? Pero si Freddy Quell seguía mandándose cagar, el weón claramente no servía para el proyecto porque básicamente demostraba que la weá no aplicaba para todos, ¿cachai? Entonces la weá vio un riesgo en eso y como buen empresario, gerente, dijo, no, este weón es muy riesgoso, chao weón, lo cortáis por las buenas o por las malas. Sí, pues. No, y además hubiera sido como un gran golpe de relaciones públicas tener a este tipo, así que era un animalito que se sanó, ¿cachai? Y dejaba la cagada, pues weón. La psiquiatría no pudo hacer, hicimos lo que la psiquiatría o la psicología no pudo hacer. Entonces era un tema, yo creo que ese era el interés que quizás la mujer tenía en ese proyecto. Y bueno, el interés que Lancaster Dodd se decía que tenía con ese proyecto. Yo creo que al final él no era su sola motivación el tener ese beneficio de relaciones públicas, de haberlo sanado, sino que parece que, bueno, para mí era un tema de eso, como que él sabía, tenía un impulso a aprender de Freddy Quell y de beneficiarse de esa relación de esa relación plena de alumno-maestro, que yo creo que era lo interesante. No sé si tienes otra cosa que aportar. Yo creo que... O sea, avanzaría con el tema como de al final qué nos enseña como la película o esta relación discípulo-maestro que podemos ver. En mi caso, así como para partir, eh, a mí lo que me hace más sentido, y quizá una visión súper personal, y que no además comparta, pero es mi volá, es que lo que aprendo de Freddy Quell es que al final nadie es mejor maestro que uno mismo. Como bajo la lógica del capitalismo, ¿cachai? El individualismo al final que quiebra todo, como deseo altruista de una relación bilateral maestro-discípulo. En general, puta, cuando la vida te da la espalda, ¿cachai? La sociedad te da la espalda, no hay mejor maestro que uno mismo, ¿cachai? Entonces, Freddy Well, en vez de andar buscando, ¿cachai? Alguien o alguienes que les puedan ayudar a insertarse en la sociedad, el tipo aprende que, puta, se tiene que rascar por sus propias uñas. Y que los únicos momentos donde él realmente era feliz era como viviendo bajo sus propias leyes, ¿cachai? Como, no sé, pues cuando estaba en la playa y hacía como muñecas de nieve, como muñecas de arena, ¿cachai? Como que a Freddy igual le encantaba esa weá y la película se encarga de mostrarte esa escena varias veces en momentos distintos para señalarte yo creo un poco de que esto era lo que realmente hacía feliz a Freddy, esta era como su creencia, ¿cachai? Y que al final él mismo termina siendo su propio maestro al darse cuenta que nadie más le podía enseñar lo que él, puta, ya sabía de la vida. No sé qué opinas tú. Yo creo que igual no sé, no. Yo creo que igual él derivó algo, él derivó conocimiento de la relación con Lancaster Dodd, igual él aprendió algo, ¿sí? Yo creo que al final la persona que él era al principio de la película es distinta a la persona que era al final, y él buscaba efectivamente eh, tratar de aprender algo, y yo creo que lo que él trataba de aprender era trataba de aprender coraje, de cómo tener coraje para afrontar su pasado. Y creo que en especial Lancaster Dodd tenía como esta obsesión con las vidas pasadas, lo que hiciste en el pasado, que tu alma, bueno, vivió traumas y bueno, revisitando el pasado, tus memorias del pasado, puedes sacarte estos traumas. Al final eso es lo que él aprendió, como ir a su pasado y estar en paz con eso. Que quizás como que al principio no era así. Él como que lo trataba de olvidar, él trataba de como de esforzarse en vivir en el presente sin visitar su pasado y sin hacer paces con su pasado. Que creo que era lo que al final el Lancaster le dio. Y una vez que él visitó su pasado, una vez que fue a ver a A Doris y Doris, a, sí, a la relación que Doris por si acaso es como pedófila que tenía, eh, claro, era su pierna, por así decirlo, se era raro entiende igual, bien. pero bueno. Su-
Bueno, eso, era como su polola bueno, de años menos que él, que conoció cuando la buena está en el colegio, y que cuando se fue a la guerra, este weón como que la dejó botada, porque, puta, no sé, esa weá como que nunca terminé de entender y habla un poco de lo complejo que también es Freddy Quest, que, puta, esta persona era como la persona que más adoraba, la que más como que recuerda durante la trayectoria de la película, sin embargo, el weón simplemente la dejó y se deshizo de ella. No sé qué piensas Yo tú creo, como de por qué hizo esto. igual, no sé, quizá estoy leyendo mucho en el tema de la diferencia de edad y que, bueno, fuera un menor. Pero él, yo creo que se estaba dando cuenta que estaba haciendo algo malo, en el sentido que decía como que cuando fue a visitar a los papás de la Dory decía, ay, era muy joven, qué sé yo. Yo creo que se dio cuenta que no era para ella esa persona, que incluso como que Es que, ¿sabes qué me él, pasa? ¿sí? Me pasa con esto que, no sé, quizás estoy suponiendo, pero me da la impresión de que en esa época no era tan raro ver relaciones como tan, puta, distante en edad, ¿cachai? Era como más normal que una niña, no sé, a los 18 años estuviera casada con un guan de 30. No, no me parece como algo absurdo. Sí, no sé, creo que lo leí de hartas maneras como tratar de que sea menos raro. La primera manera que lo leí, que como que en el flashback Joaquín Phoenix era más joven de lo que debería haber sido, pero bueno, por el tema del maquillaje no lo hicieron tan joven. Esa era como Es que se ve hecho mierda toda la esa era película, como weón. mi primera lectura, como dije, volá, tenía 22 en el flashback. Pero bueno, en realidad se veía que eh, tenía como, no sé, 40. Dije, bueno, quizás fue un error de maquillajes. No, ese weón no es tan viejo, weón. No, no, Bueno, no era bueno, tan no sé. viejo, weón. Y después dije, bueno, quizá era un tema como que él era muy infantil, como que él era como muy como, ingenuo y como que se dio cuenta que quizá, no sé, eran muy jóvenes, no sé, bueno, y por eso como que él la dejó. Creo que al final como que él se dio cuenta que no era para ella estar con él y le iba a hacer mal, quizás. Entonces por eso se fue. O que no tenía nada que entregarle Sí, como de lo que la sociedad buscaba, ¿cachai? Que era puta, ya lo hablamos varias veces, con puta, un esposo con una casa, ¿cachai? Que le pudiera dar hijos y estabilidad económica. sí, sí. Entonces yo creo, no sé, creo que al final la dejó un poco por eso, pero aún así era como su única como oportunidad de tener como un hogar, porque él no tenía hogar. Y al final él tenía una incongruencia con eso, se sentía culpable por haber dejado pasar esta oportunidad, pero al mismo tiempo no entendía por qué lo había hecho. eh, Algo le decía que no lo tenía que hacer y entonces sentía muy un choque con eso y creo que al final ese choque le pudo resolver al visitar su pasado. Y una vez que Lancaster 2 le ayudó a visitar su pasado, él ya no tenía utilidad de Lancaster 2. Podía vivir en el presente, que era lo que a él le gustaba hacer, porque ya había hecho las paces con su pasado. Yo creo que era, así es como yo leí un poco la relación, que igual Freddy Quell tuvo un beneficio de esa relación de maestro con Lancaster 2. Eh, Igual cambió, eso es lo que yo creo. Sí, igual todo lo que tú dices como que al final es la lógica del psicoanálisis, o sea, si tú vas como con un psiquiatra, ¿cachai? Por algún trauma, básicamente va a ser la misma lógica, o sea, vas a hablar un poco de tu pasado para llegar a como la raíz del trauma a través como de procesos de, no sé, recordar, ¿cachai? De experimentar, de cuáles fueron los sentimientos, las asociaciones respecto a esto. Y al final es un poco lo mismo que hace el Lancaster Dot, ¿cachai? Y siento yo que dentro de todo le da un poco de fundamento a su proyecto, ¿cachai? La causa, pero que sin embargo se queda ahí nomás, ¿cachai? Porque al final Freddy Quell, una vez que se subsana de eso, igual termina siendo como un paria, ¿cachai? Para la Pero sociedad, creo, porque siento yo que Freddy Quell nunca se iba a sanar, ¿cachai? De eso que pero tenía, creo que que era como... Freddy Quell Dale, se, dale. se, se sanó de su patología. Tenía como que él tenía una patología que era esa como evitar su pasado, no tener pase con su pasado. Y una vez que se sanó de eso, que yo creo que lo logró, lo que quedó es su personalidad, su manera de ser. Y eso es lo que la gente no podía entender. ¿Entiendes? Como que decía,
como que de hecho lo trataban de sanar, como que de alguna manera Freddy Quell se mejoró por accidente, porque Sí, porque el método valía sí, callampa, po, weón. sí, pues María Callampa, lo trataban de... Cuenta la weá de la puerta, de la ventana. Oye, esa escena, weón, es Cuéntala cuática, tú, weón. sí, porque... Puta, una era como de. Toda una sección de la película que está dedicada como al. Puta, ¿cómo se podría decir? A la recuperación de Freddy Quell. Y puta, todos le ponen empeño, pues la familia, la señora, así como que todos van enseñándole con distintos métodos a mejorar, ¿cachai? Pero cada uno es como más, puta, no sé, a mí me da mucha risa que eran todos súper ahueonados desde el punto de vista como de qué podéis rescatar, pero quizás tenían un trasfondo. El tema es que nunca queda en evidencia y puta, al final queda como, vos velas si es que funciona o no. Me acuerdo la esposa como que le hacía mirar los ojos y que le hiciera cambiar de color los ojos. Puta, el cuñado, ¿cachai? Como que se sentaban uno a uno y se empezaban a decir weás como para provocar reacción emocional en el otro, así como, weón, weás claramente hiriente, y de alguna manera eso podía como ayudarlo, ¿cachai? Y puta, Lancaster por su parte como que lo hacía caminar en una sala, weón, con mucha gente mirando, como iba de un lado para otro, como tratando de reconocer objetos, puta, como una ventana o una pared, y todo el rato como haciendo estas weas sin tener muy claro a dónde va a llegar, ¿cachai? ¿Qué es lo que quiere comprobar con esto? Entonces, puta, me gusta eso donde dijiste que se sanó, porque efectivamente me acordé que Freddy Well, puta, gran parte de la película está curado. Por lo menos como al principio, ¿cachai? Tú lo veías hecho mierda, ¿cachai? Hay una escena donde el weón como que se imagina todo en pelota. eh, pero llega un punto donde ya no lo veis nunca más curado. Y es cuando ocurre este proceso que estoy hablando, esta secuencia como de rehabilitación. Después nunca más en ninguna escena lo veis tomando o haciéndose pico ni nada. Y tú decís, oye, volada a curar el alcoholismo este weón, ¿cachai? Y Sí, quizás ese era el problema nomás. o sea, yo creo que igual el Freddy Quell, el tema que tuvo él fue que lo trataron de hacer no sentir cosas, lo trataron de como al final de apagar sus emociones, como que trataron de hacer que provocarlo de muchas maneras distintas, cosa que él se pudiera desgastar y no tener más emoción al final, y ser un robot, que al final es lo que la sociedad en general actual trata de fomentar. Y bueno, de esa época más aún. Eh, pero creo que fue el tema de hecho fue como el tema de que pudiera volver a su pasado bajo muchas configuraciones distintas, lo que lo sanó de verdad. Y eso fue como de alguna manera por accidente. ¿Sí? Como que al final como que lo afrontó tanto, lo afrontó tanto, lo afrontó tanto que dijo, ya, bueno, esto ya pasó, voy a seguir viviendo en el presente, voy a seguir teniendo mi emoción a flor de piel, pero ya tengo paz con lo que hice y con lo que fui y ahora soy yo ahora y ya está. Entonces por eso digo que lo curaron por accidente, un poco. No sé si esto tenga mucho fundamento científico en sí, así como de verdad. Yo creo que no, yo creo que es una súper mala idea, pero pero bueno, resultó en la película. Así que no traten de hacer lo que. O Si sea, tienen un amigo con problemas, no traten de hacer lo que sale en la película. mira, en la vida real. Sí, Puta, yo igual he conocido, y tú probablemente también, como Freddy Quells, ¿cachai? Obviamente en sí. menor grado, no tan como tan cinematográficos, ¿cachai? Y de hecho voy a hablar uno que tú conoces y que voy a usar su nombre en clave, pero Ya. tú me vas a entender. El Hectáreas, Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿ya? ¿Sí? sí. Ya como asumiendo. Él tenía como siento yo algo de Freddy Quells, porque era raro, ¿cachai? No se adaptaba. Pero que igual le ha ido bien después de todo. O sea, uno que ve así de repente como le va en Instagram, ¿cachai? Weas tontas, así como lo que, puta, lo que la gente muestra, ¿cachai? Con el fondo como para ver en qué está. Y el weón, puta, está en su volada bizarra, ¿cachai? Ahora está como con las bitcoins y toda esa mierda. Pero el weón es feliz, ¿cachai? Y va pasando por etapas, ¿cachai? Tenía su etapa donde el weón iba mucho al gimnasio, una etapa donde el weón se compraba un auto y lo lucía. Y yo digo, puta, este weón claramente va en contra quizás como de lo que es como correcto, según lo que uno pensaría, pero al final igual el loco está viviendo solamente lo que para él es importante y hay que dejarlo ser, y en la medida que él sepa cómo hacerlo, sin dañar a nadie obviamente y sin generar como
externalidades negativas en la sociedad, puta, yo creo que está bien, ¿cachai? Y por eso como que me dio mucha esperanza el tema de Freddy Quell, que al final, puta, existen y no son parias, ¿cachai? De alguna manera estas personas se acoplan a la sociedad y de repente, weas como las sectas, ¿cachai? Esta experiencia que vive Freddy Quell, lo pueden sanar, aunque sean accidentes. Sí, pues, sí, no, sí, yo creo que no es un tema de sanar. Yo creo que todos tenemos problemas igual, pero hay como que a veces como toda esta industria de terapia, se aprovechan de eso, de como que tienen un problema para ir más allá y tratar de cambiar cosas que en realidad no son un problema. Creo que eso es como el problema de hoy en día que uno dice, bueno, no sé, por ejemplo, todas estas epidemias bueno, de depresión, ansiedad que existen hoy en día, al final, en ciertos aspectos, en ciertas instancias, es como racional tener ese tipo de, de problema, es como algo normal, es como que algo, y de hecho sería raro que no estuvieras así, pero como que al final dicen, no, el problema es contigo, el problema no es con la sociedad, el problema es contigo, tú tenés que, y bueno, igual entiendo que hay un tema de gestión de tu día a día, que bueno, tienes que tomar remedio, qué sé yo, pero los problemas de fondo son tú y el resto, o sea, no un tema de solamente tú. Y al final, cuando queremos sanar a alguien, nunca nos preguntamos cómo cambiamos, cómo te cambiamos a ti, a mí y a nosotros. Al final siempre es cómo te cambiamos a ti. Y eso es el gran problema, yo creo. Eh, de- Sí, cuático lo que dices, porque al final lo que tratamos de cambiar es lo que no nos gusta del otro. Es eso, ¿cachai? Entonces al final, es para él el cambio o es para ti al final? Y puta, me acordé mucho del tema como de la como corrección política que se da hoy en día en redes sociales. A propósito como de una noticia que vi, ¿cachai? Del Señor de los Anillos, que no sé si cachas que están haciendo como un remake, como Amazon. Ah, sí, un remake Eh, horrible que lo van a masacrar. Sí, probablemente. Sí, lo van a hacer pico, pero el tema es que la noticia era el siguiente. Era como que la gente en redes sociales estaba criticando la falta de participación como de personajes asiáticos. Y yo dije, pero weón, entiende el contexto, ¿cachai? O sea, Tolkien escribió esta weá cuando esta weá no existía, ¿cachai? Y segundo, se basó en la mitología nórdica donde todos, bueno, aunque quiera escucharlo o no, son blancos y rubios, weón. O sea, al final Igual creo que eso es otro tema, es como sí. el contexto, ¿cachai? No, sí, otro tema, pero me acordé mucho de que al final la gente como que trata de, por la fuerza, ¿cachai? Corregir lo que no nos gusta de otros, ¿cachai? O lo que piensa el otro. Y eso está mal, ¿cachai? Al final como sociedad no estamos tratando como de corregir como pasó con Frey Well, siendo que en el fondo de repente son cosas que son válidas de creer y no tienen que ser corregidas propiamente tal como dices tú. Sí, igual creo que el ejemplo del Señor de los Anillos quizás sea un poco distinto porque estamos hablando de como de la de cómo se hace, de cómo se reinterpreta una obra y así igual como que me parece un poco quizás más normal O sea, que se es que reinterprete, pero y bueno, hay temas de por medio, ya dijiste que Amazon lo, lo va a distribuir y tú sabes que siempre con este tipo de temas, bueno, con los Marvel, con qué sé yo, siempre tiene que haber un tema, siempre tiene que haber algo nuevo para que se venda. Independiente si eso nuevo es bueno o malo. Pero creo que eso es como otro tema, quizás como cuando hablamos de una persona en sí. No sé si te parece. sí, en el fondo yo lo enfocaba como del punto de vista de querer cambiar lo que de repente no nos gusta de otros nomás, ¿cachai? Entonces, sí, quizás no es tan aplicado como una persona, pero a lo que voy es que el ejemplo me llamó la atención por eso, porque esta necesidad de la gente de cambiar aquello que quizás no nos gusta y de presionar un poco socialmente a la gente a hacerlo, Sí, ¿cachai? pues Pasa sí. mucho, por Por ejemplo, eso yo creo con... que el Hectáreas es un buen ejemplo, porque es verdad, a mí, por ejemplo, me ha dado ganas de decirle, oye, ya, pues para de ser así, pero en realidad no es mi lugar y él está bien y no le hace daño a nadie y bueno, está, sí, así es nomás. Pero creo que es, no sé,
tú piensas en otro, hablaste de los Freddys, tú piensas de otros Lancaster que podemos encontrar en nuestra sociedad actual. Así como... ¿Pero qué entiendes tú por Lancaster? ¿Así como maestros o Como charlatanes? ¿O ambas? ambos, sí, abierto. A ver, un charlatán así como de proporciones. Puta, ¿tú tenías alguno así como para pensar Puta, mientras? yo creo que, bueno, el Ron Howard en sí es como el mayor A ver, exponente, pero no sé, a mí me parece que Lancaster es como una figura mucho más aceptable que el Ron Howard. Pero claro, pero habla un poco de Ron Howard como para darle contexto. Ron Howard bueno, es el fundador de la Scientología. sí, el fundador de la cientología, uno de los grandes estafadores de la historia. De hecho, él tenía como lema de que la única forma de hacerse realmente rico en esta sociedad es fundando una religión. Sí, Ese era como sí. Y creo que de alguna su manera lema, en la ¿cachai? película separan a Lancaster, o sea, al Ron Howard en Lancaster y en la mujer. Como que son dos figuras que divergen. Y, Claro. y en sí, eso es lo interesante de la película, que de alguna manera como que los personajes están destilados. Creo que es raro como encontrar gente personajes que sean tan destilados, como que en general la gente, estos personajes de verdad son más mezclas. A veces tienen intereses económicos y a veces los mezclan con estos intereses como de buscar la verdad, qué sé yo. Eh, yo no sé hasta qué punto el Ron Howard se creía su cuento, pero él era mucho de la verborrea, de decir todo el rato, de decir cosas, decir cosas, decir cosas, y, y eso era lo que al final decía cosas hasta que alguien le creía algo. Y él escribió muchos libros, todos malos. Y al final, el Ron Howard me parece que es como muy similar a estas figuras como medias como de Pilar Sordo, el Hoyo, ¿cachai? El Hoyo. El 8. Sí, como Sí, lo cacho. estas figuras que quizás como que tienen como cierta fama corta, como venden hartos libros, y después se van diluyendo con el tiempo. Y el Ron Howard tuvo esta fama para escribir ciertas cosas y trató de seguir mantener esa fama y lo construyó en un culto. ¿Sí? Entonces, como yo creo que es un caso extremo de Pilar Sordo y que también puede ser un Lancaster. Sí, ahora que lo menciona, también me llama mucho la atención esta cuestión como del ser iluminado, ¿cachai? Que Lancaster también, él se creía como una persona como especial. De hecho, hay una escena que el weón va a desenterrar como su obra, que es como bien patético, porque es como que los weones van al desierto, como que cavan caleta de rato, y de repente sacan un cajón, y Freddy Quell, después de haber hecho toda la weá, le pregunta como, ¿y qué weá estamos desenterrando? Y el weón así como, mi obra, así como si weón surgiera de la tierra, ¿cachai? Sí, bueno. Como si fuera un texto bíblico, ¿cachai? Me dio risa como que el weón le diera como su weá como mística, ¿cachai? A momentos de su vida, ¿cachai? Que era cuando iba a sacar su segundo libro, que todo esto era una basura, Sí, una ¿cachai? basura, una Y, basura. y puta, creo que hay personajes así en la política, weón. Me acordé mucho como del Pato Navia, ¿cachai? Que son weones como que Puta, se el pato. creen, weón, iluminados y como que lo dicen cosas como con tanta seguridad, así como, weón, yo soy capaz de predecir lo que va a pasar y se equivocan, weón, porque es Siempre, siempre, evidente que sí, lo al que están haciendo no... 100%. Todo lo que dice el Pato Navia Sí, es es lo que no hay contrario. ningún... No es como, yo siento yo quizá un análisis, quizás es profundo, pero no es como aterrizado. Siento yo que al final como que viven en una burbuja que no les permite ver realmente las cosas como con más variables involucradas. Entonces, obviamente se van a equivocar, ¿cachai? O sea, si yo hago un análisis en base a lo que yo creo, sin realmente como contrastarlo con nada más, Sí, es po, altamente sí, probable que me equivoque. sí, po. Y puta, Axel Kaiser también siento que tiene un poco de esto cuando habla, porque siempre él como que usa, puta, palabras así como súper categóricas, así como, no, es que la evidencia internacional ha demostrado que esto no ha funcionado, y es como, bueno, sale atrás en 2 segundos te lo desmiente, ¿cachai? Es Sí, como, sí. puta, Y en especial todo este tema como de y, como los análisis históricos. Axel Kaiser lo hace más que el Pato Navia. Pero todos estos temas como de los análisis históricos, me acuerdo cuando una vez como que, ¿cuándo fue? Como que hizo un análisis como
diciendo, la única revolución buena fue la revolución gringa, porque fue la única revolución que no tuvo violencia. Y tú decís, pero weón, mataron a caleta indio, una guerra Claro. después donde se murió como 2-3% de la población, mataron a caleta de esclavos, como que no fue violento igual, pues, weón. Pero el weón como que no sé, vive en su delirio y dice, bueno, no fue violento, y como puras cosas como así, como, no sé. Sí, pues. Y lo otro es como que también de Lancaster es la respuesta violenta. O sea, pasa mucho que la gente cuando no tiene más argumentos con algo, ¿cachai? Aplica la violencia como método para, en el fondo, no sé, ganarle al otro, ¿cachai? Como empatar. Lancaster, de hecho, hace eso varias veces en la película cuando lo interpelan, ¿cachai? Gente que le dice, puta, sabes que tu método quizás no podría ser tan científico como tú lo planteas porque más bien es de hipnosis, o la Laura Dern en un momento que le cuestiona como una parte del libro, y el weón siempre responde violento, y esa weá me llamó mucho la atención, que dije, oye, esa weá también la he visto, así como gente que cuando la interpelas, como que lo único que hace es como, weón, atacar, así como Donald Trump, ¿cachai? Un poco esa lógica. Sí, pues hay una lógica que se sigue está muy a flor de piel ahora con Twitter, por ejemplo. A mí me ha pasado muchas yo voy a ser bien honesto, voy a confesar algo. Cuando esas interacciones Secretos de sí, Banter. cuando esas interacciones me ocurren en Twitter, las sigo hasta el final. Las sigo hasta el final. Así como que no paro, Pero no Pancho, paro. Hasta que yo tengo la última palabra, no paro. Y nunca la empiezo yo, pero no. pero nunca las termina, No, no, nunca las termina el otro, no, claro. nunca la termina el otro. Y me ha pasado que de repente como que estamos hablando y digo, oye, no, esta cuestión es incorrecta, qué sé yo. Y viene uno y dice, no sé, bueno, un insulto, no sé qué te creí, nada que ver. Y yo digo, y ahí como que he hecho el insulto de nuevo. Y después el insulto de nuevo, después el insulto de nuevo. Y ahí seguimos hasta. Y de repente me doy cuenta que hay gente que tiene estas cuentas que se dedica a insultar gente así como de manera serial, y como que siempre como que insultan y como que lo ignoran después, como que nunca les llega mucho a alguien que les diga la weá así como de vuelta. Y bueno, excepto a veces cuando me toca a mí. Eh, Qué divertido, weón, que lo digas, porque efectivamente yo siempre he pensado así como, puta, es como un perfil de persona que le gusta responder weas por redes sociales y se entrama. Yo creo que todos hemos visto en Facebook cuando hablan como temas de política, ¿cachai? O temas más como morales. Gente que se enfrasca como en testamento enorme. Yo digo, oye, weón, ya interesante, pero yo no sé si me dedicaría como a hacer No, eso, po, porque no, al po. final, ¿qué ganáis, weón? No voy a convencer al otro y por tu parte quizás te puedas desahogar, pero ni cagando es como la manera, yo creo, más constructiva, ¿cachai? Porque la idea por lo menos es que el otro, puta, entienda un poco tu postura y al menos la discuta, ¿cachai? Eh, No como eh, que termine todo en es violencia. que creo que esa no es la idea, la idea es como que Y por eso al final es como, bueno, un ring de boxeo, al final es como agarrarse a muestra verbal con alguien sí, y que otra por el persona, placer de y que hacerlo, otra ¿cachai? persona te diga, esta persona está, te pongan los likes, así como los weones que odian al otro weón te pongan los likes, y los weones que Claro, me odian a mí igual, le ponen los likes al otro, y no sé, weón, cuando abrís como el celu y veis como en Twitter así como caleta de, lleno de caleta weas, de sí. números, así como de números en la campanita y en la weá, la weá donde salen los correos y veis los números y decía, puta, weón, acá pasa una weá. Así como que- Oye, idea para promocionar el podcast, weón. Vamos a tener que agarrarnos muestras con otros podcasts, weón, o con gente para que la weá tenga hartos comentarios, weón, hartas visualizaciones, Sí, weón. pues sí, pues. Vamos a agarrarnos Y a que el mocha con algoritmo haga el resto, weón. con el podcast de. Ay, ¿cuál es? El podcast de. Ay, ¿cómo se llama este weón? Uno que nos caiga mal, De weón. Villegas, el podcast de Villegas, que es como número uno. Ah, ya sí. Sí. Ya. Sí, con todos esos podcasts que nos caigan Ahí mal, vamos a weón, agarrar. va a ser un plan. Lo malo es que lo vamos a tener que escuchar, weón. Eso es lo malo. Puta, pero no necesariamente lo escuchamos entero, weón. Podemos Sí, hacer el sí. resumen. Sí, sí. Lo sacamos fuera de contexto. En todo caso, Claro. última cosa, me da risa de otro podcast famoso, ¿ha visto el podcast de la Cosa Nostra? El Sí, de ese me gusta en todo caso, bueno, weón. y salió el Tomás Jocelyn Holt,
así como diciendo, Ah, sí, criticarlo, así, sí, pero sí que lo vi. sepan la cosa nostra, no sé qué cosa, y es como puta el weón. Y Oh, cállate, igual yo weón. creo que agarró harta visualización haciendo eso, weón. Así como, así Sí, como, no, me da risa, es como el weón que quiere opinar, pero al final lo que opina no tiene nada que ver, así no, como pues nada que que ver, me da mucha risa. nada que ver. Ya, pues, para ir cerrando, el próximo episodio, como dijimos al principio de este episodio, nos pusimos de acuerdo de hablar bueno, de elegir una película, Mayor, sí, de Mayor, de El Alcalde, una película de este año, bueno, el año pasado, 2020, que 2020, sí, sí. es un documental que tiene bueno, que es como altamente, tiene una estética ficcionalizada, tiene un protagonista que es el alcalde de la ciudad de Ramallah, en Palestina, y bueno, eso yo creo que es bueno. Me gusta esa película porque sale un poco del formato habitual, como Palestina lucha por libertad, que bueno, que el formato de como medio de la represión que se vive en Gaza, de la represión que se vive en Cisjordania, etcétera, eh, que a veces como que se centra en ciertos eventos puntuales. Bueno, esta película también se centra en un evento puntual, pero hay toda una cotidianidad alrededor que hace que quizás como que podemos pensar un poco mejor de qué es lo que se siente vivir ahí. Bueno, eso es como lo que quería anunciar. No sé si tú quieres cerrar sobre The Master, Eh, últimas palabras sí, po. para cerrar. Sobre la película, véanla. Yo creo que es una película que quizás no es para todos, pero que igual vale la pena ver porque es de esas películas que te va a sorprender, para bien o para mal. Y que bueno, no sé si está disponible en Netflix, creo que sí, porque hay varias de Paul Thomas Anderson, entonces una de esas también está. Y si no, bueno, el método ilegal, que no lo vamos a mencionar acá, pero que todos conocen. Y, y nada, pues motivarlo a que lo escuchen, el podcast está bueno, y vean la película que está bien buena, y si les gusta, vean a Paul Thomas Anderson también, que creo que es uno de los buenos directores, yo creo que de esta generación, donde no, puta, hay buenos bacanes, pero no sé si son tantos como me gustaría, Sí, ¿cachai? son pocos, son pocos. Pero bueno, eso ocurre en todas las épocas. Bueno, Es verdad. espero que la hayan pasado bien este episodio y que bueno, hayan disfrutado un poco el análisis con o sin la película. Y bueno, como dice Lucho, ojalá la vean. Y si no, bueno, hasta la próxima. Y Así que eso, pues. bueno, pásenla. Chao, chao. Chao, chao. Vayan a votar. Escuche tu madre.